No sé si algunos de ustedes el año pasado estuvieron en el seminario, ¿no? Lo hicimos en 2 semanas. Cada una de las reuniones tuvo 2 bloques y este año, bueno, en vez de ser 4 bloques compactados en 2 semanas, son los 4 sábados. Esto se apagó, me parece, ¿no? No. Bueno, acerca del nombre. Elegí dejarle el mismo nombre que el año pasado porque cada una de las palabras que estaban en el título del seminario había sido buscada muy adrede, o sea, me costó formularlo. El nombre es Karma, Discurso Divino de la Vida Universal, y al correr de las reuniones se va a ir entendiendo un poco más por qué cada cosa, por qué va a ir cobrando más significado cada una de esas palabras, porque tiene su razón de ser, que sea divino, que se hable de discurso, que se hable de vida universal. Básicamente, cuando digo divino, estoy tratando de incluir allí todo lo que va desde lo más externamente objetivo posible hasta lo infinitamente subjetivo, tratando de no dejar nada afuera. Es una libertad que yo me tomo de decirle a eso divino. Si se justifica o no, después lo vamos a ver, pero no es divino en el sentido religioso, sino con un trasfondo filosófico, ¿sí? Luego, ¿por qué digo discurso? Porque está atado a la palabra logos, que algunos de ustedes deben conocer, del griego, y vamos a ver que vamos a estar hablando de una especie de inteligencia, de un aspecto de la naturaleza, de esa vida universal, que no es otra cosa que la inteligencia, ¿sí? Es una explicitación de un aspecto de la vida universal. En fin, y no digo discurso divino en la vida universal porque se trataría de algo que está contenido en la vida universal, y no estoy tratando de decir eso, sino todo lo contrario. Estoy diciendo que es lo mismo, que vida universal y karma o discurso divino son la misma cosa. En esa frase traté de sintetizar esa idea. Otra aclaración es que casi todas las ideas que voy a desarrollar, por lo menos lo que traiga a colación de literatura, va a ser en el marco de La Doctrina Secreta, que es una obra muy voluminosa, muy importante de los tiempos modernos en filosofía esotérica, que fue escrita por la señora Blavatsky, es una de las fundadoras de esta institución, en el siglo XIX. Si se quiere, por ahí es una de las obras de referencia más importantes de ocultismo en los tiempos modernos. Así es que hay que contextualizar todo en ese marco, ¿sí? Bueno, ¿y qué aparentes injusticias resuelve karma? Vamos a tratar de introducirnos por ahí. Porque nosotros recibimos a menudo sucesos o situaciones que las interpretamos como injusticias y en realidad surgen por una cosmovisión tal vez limitada y algo estructurada. Nosotros vemos la vida como algo que corresponde a esta encarnación y nada más, en principio, ¿sí? ¿Quién se pone a pensar en otras encarnaciones en principio cuando está ahí en un problema, está sujeto a un problema? Nada, para nosotros todo lo que ha pasado es lo que ha pasado en esta encarnación y nada más. Vemos también, tenemos muy poca visión acerca de toda la historia causal de nuestra propia vida, toda la historia causal de la vida de todos los demás y toda la historia causal del conjunto entero de la naturaleza. No tenemos visión de eso, de manera que tenemos una visión bastante acotada y solemos considerar que nacemos como si fuéramos una página en blanco. Esto es un poco cultural también, depende de la religión que se haya profesado o en la que se haya nacido. En fin, en este marco de cosas ocurre que les allegan a personas que son aparentemente muy bondadosas, muy generosas, creativas y demás, les llegan muchos males, y a personas que son bastante dañinas, que son destructivas, que hacen daño, que rompen la vida de alguna manera, les llegan muchos beneficios. Entonces, al tiempo que a los primeros se les decreta una especie de cielo eterno, a los segundos se les decreta una condenación eterna, y también con tintes de caprichos humanos, ¿no? Todo muy falto de trasfondo filosófico. Y además se observa en eso una desproporcionalidad, no solo en el tiempo en que se generan esas causas que nos mandan a una condenación eterna o a un cielo eterno, en el tiempo, ¿no? El tiempo que corresponde a una encarnación contra un tiempo infinito, y también en la intensidad, porque ligarse a un infierno eterno por unas acciones cometidas en una línea de tiempo finita también es una desproporcionalidad. En el marco de la filosofía esotérica, ese tipo de desproporcionalidades van a ir desapareciendo, ¿sí? En fin, todo esto adolece de un trasfondo, de un sentido filosófico,
y no hay soluciones. Por ejemplo, si alguien plantea, bueno, como solución apliquemos la ley del talión, la verdad es que no va a andar bien la cosa, no vamos a tener ninguna solución para los problemas reales y vamos a seguir peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que trae aquí karma? Karma es una doctrina que está estrechamente ligada a otra, que es la doctrina de la reencarnación, y en realidad son dos aspectos de una misma cosa. Nosotros no vamos a poder conversar acerca de reencarnación, solo que puedo mencionar que de todo lo que vamos a hablar, reencarnación es una de las consecuencias, ¿sí? Es algo que se desprende de todo el marco formal que vamos a tratar de ir sentando de a poco. Pero digamos que karma, junto con reencarnación, resuelven todas estas aparentes injusticias y convierten toda la situación en algo constructivo, algo creativo, en donde nosotros tenemos una participación directa y muy responsable desde el lugar que sea, desde la más pequeña acción hasta la más grande, y todos, absolutamente todos, y todo en la naturaleza además. Entonces karma aparece como una especie de regulador infalible, sabio, una especie de equidad que es completamente imparcial y absolutamente impersonal. No hay aquí una entidad que sea mediadora, ¿sí? Es una regulación en la naturaleza y de la naturaleza, pero no hay una persona, sino que hay una inteligencia sin un pensador detrás, ¿ok? Esa es más o menos la idea que vamos a ir tratando de abrir. Y en ese esquema de cosas no hay una sola acción, no hay un solo ser, no hay nada en toda la naturaleza que quede al margen. Todo es considerado, todo acciona movimientos en esa tela universal. Voy a citar a la señora Blavatsky en un librito que se llama Clave de Teosofía, que es muy lindo, si lo pueden hojear en algún momento, y dice así: karma en sus efectos es un infalible reparador de la injusticia humana y de todos los fracasos de la naturaleza, un riguroso corrector de los errores, una ley retributiva que premia y castiga con igual imparcialidad. Estas ideas de premiar, castigar, las vamos a ir ablandando, o mejor dicho, ampliando al punto de que no suenen pecaminosas, ¿no? Que no provienen de un pecado, entonces castigo, etc. No tiene que ver con eso, sino de una causa-efecto. Sí. Y esto también lo vamos a empezar a ver en una escala de tiempos muy amplia que no tenga que ver con solo una encarnación, como hemos dicho al principio. Y vamos a tratar de desterrar ciertos errores bastante comunes respecto a karma. Por ejemplo, se suele pensar que nosotros estamos acá y que karma está allá. Allá está karma, me está viendo y va a pasar algo porque yo hice algo bueno, algo malo, pero karma está fuera mío. No, no es así. Soy parte de ese cuerpo que es karma, soy karma en sí mismo, como toda la tela de la vida lo es. Entonces, ese error común de verlo fuera de mí hay que quitarlo, si no, no nos permite ver bien con claridad. Otro error bastante común es que a karma lo maneja alguien, o una entidad, o un ser por fuera de mí, o por fuera del cosmos, o como sea. En realidad es una ley que lo es todo, es la vida en sí misma, y no hay una entidad que la está gobernando, no hay una entidad que la está aplicando, no hay alguien que la acciona, sino es acción en sí misma. No hay alguien que está viendo, sino que es visión en sí misma. Estoy tratando de dar un paso más allá de las antropomorfizaciones que se suelen cometer cuando se habla de karma. Otra cosa que me propongo, si es que se puede, vamos a ir viendo, es tratar de distinguir entre lo que son opiniones, meramente opiniones acerca de karma, y de karma en sí mismo como ley, y como un aspecto de lo único que existe o lo único que hay. Una cosa son las opiniones y otra es aludir a... ¿Qué pasó, chicos? Estás en vivo. Sí. Un saludo a mi mamá. De karma como ley en sí mismo, que es un aspecto de lo único que es y lo que hemos llamado vida universal. O sea, una cosa son las opiniones, otra es lo que va a estar cimentado o basado en realidades de la naturaleza. Vamos a tratar de hacer esa distinción entre opinión y lo que es insoslayable y lo que se da por sí mismo y que nosotros no podemos cambiar. Entonces, con esta actividad, y les adelanto, voy a hacer un montón de aclaraciones hoy, pero tengan en cuenta que son para hoy y para los 3 sábados que siguen, ¿no? Pueden parecer excesivas, pero no se aplican solo a este sábado y necesito explicar ciertas cosas de antemano para que se entienda bien.
De hecho, esta va a ser la reunión más aburrida, ya les digo, porque es la que introduce el marco formal y sin el cual la verdad que yo no me atrevería a conversar acerca del karma, porque si no caería en una guitarreada, en una chapuceada, como tantas veces por ahí se ve. Entonces hago un montón de aclaraciones, pero me parece que vienen al caso para hoy y para lo que resta de las reuniones. Entonces yo no voy a poder contestarles, les iba a decir, categóricamente a ninguna pregunta en particular. Si ustedes me preguntan ¿por qué está pasando esto hoy en la naturaleza, en el planeta? Yo no tengo respuestas para eso. Nadie las tiene y el que les diga que las tiene realmente les está mintiendo. Entonces, el objetivo mío es tratar de graficar lo más amplia y claramente posible la doctrina de karma, como para que en todo caso las respuestas vayan llegando solas y vayan siendo interpretadas por la intuición de cada uno, ¿sí? Esto es un ejercicio de yoga, si se quiere, y nadie les va a venir a traer un montón de palabras e insertarlas desde afuera, sino tratar de evocar algo que está dentro de ustedes, de todos. Entonces, vamos a ir viendo que a medida que desarrollemos el tema, la idea de karma se complejiza bastante como para pretender que se puede decir algo muy concreto de alguien en particular, sobre todo de alguien que no soy yo mismo. Nadie a quienes ustedes consultan y les dice el porvenir o el pasado o las reencarnaciones o quién fue en aquella otra vida, esto, aquello, nadie en realidad les está diciendo la verdad. Tómenlo con pinzas siempre, todo eso. Puede que haya una verdad parcial, algo de verdad en eso, pero no una verdad concreta. Entonces, en fin, las propias características de la ley de karma, que no se puede conocer per se, no se puede conocer en sí misma, sino que solamente se puede conocer en sus efectos, hace que sea imposible conocer exactamente toda la línea causal desde un punto hasta el otro del espacio, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros vamos a poder siempre percibir los efectos y por lo tanto vamos a poder hacer algo al respecto, ¿no? Nos toca ver, y eso es parte del final del seminario, nos toca ver qué es lo que nosotros, como seres humanos, podemos hacer. Nosotros tenemos mucha responsabilidad en todo el esquema de la naturaleza, pero nosotros, en este caso en particular, en este planeta, la humanidad. Pero hablo de humanidad en general, y ese es otro tema que también voy a tratar de ampliar, para que no se circunscriba solamente a los humanos como los conocemos acá, con estos cuerpos y en este planeta, ¿no? A la idea de humanidad, a la idea del estado de ser humano. Bien, voy entonces a hacer afirmaciones que están en la doctrina secreta y en otra literatura teosófica que muchos deben conocer, como Clave de Teosofía, como Karma, Carta de los Mahatmas, a Sinet, Diálogos de Doctrina Secreta, La Voz del Silencio, son todos libritos muy queridos y muchos deben conocerlos, si no pueden acá visitar la librería y hojearlos si les interesa. Y también voy a hacer afirmaciones que son personales y ustedes pueden tomarlas como verdaderas o no, eso depende de cómo resuene, cómo lo sientan, y esto se hace en un ejercicio de libre pensamiento que me permito yo y que se tienen que permitir ustedes también, ¿sí? Yo no voy a pretender nunca autoridad sobre nada de lo que diga porque puedo estar completamente equivocado. Y algunas de las cosas que diga, no hoy, pero en las reuniones que siguen, pueden ser un poco controversiales, sobre todo por ahí para la ortodoxia teosófica, porque no sé si son correctas o no, pero es el modo en que yo veo a karma y en este ejercicio que se permite en el entorno de la sociedad teosófica, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la libertad de pensamiento, pilares fundamentales y fundacionales. Entonces es lógico que podamos intercambiar en la mayor libertad posible. En tanto se haga con respeto, en tanto se haga con seriedad, está bien, ¿sí? Bien. Yo voy a exponer algunas cosas que por ahí no son tan parecidas a lo clásico, no coincido mucho con los esquemas, con las cosas rígidas, con las clasificaciones, sobre todo para karma, porque tienden a atarnos y a petrificar la idea, la parte viviente de la doctrina de karma. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de aprovechar esas esquematizaciones o presentaciones que ha habido históricamente sobre karma para sacar lo que de ahí nos convenga, lo que podamos aprovechar, pero vamos a seguir adelante tratando de unificar las cosas, sintetizar. Otro tema importante es que voy a tener que hacer uso exiguo de la metáfora. Nosotros vamos a tener
que expresar ideas que tienen que ver con la infinitud en medios o construcciones que son finitas, construcciones verbales, construcciones lingüísticas, gestos y un montón de cosas que son todas limitadas, de manera que no existe la forma de poder codificar eso en palabras. Y la única forma de poderlo expresar, con el riesgo de caer en algo que no se entiende, por eso es delicado, es el uso de la metáfora. Si uso metáforas es porque no hay otra forma de conectar lo que no tiene límites con lo que tiene límites, ¿sí? Y sin embargo, esos vehículos limitados, como son las palabras, los conceptos y esas construcciones, aunque son limitados para expresar, tienen una carga de verdad que se puede aprovechar, ¿sí? Vamos a poder decir cosas incluso de ideas tan abstractas y tan duras como el concepto de absoluto que vamos a trabajar. Ustedes, la gente del curso, creo que ya vio esto, ¿no? Creo que vimos en los sábados que me tocó a mí. Sí. Y es bastante difícil, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a necesitar de un esfuerzo de imaginación bastante grande, ¿eh? De hecho, en algún momento les voy a pedir que cerremos los ojos, que imaginemos algunas cosas, y les voy a pedir mucha paciencia porque las ideas para mí son, hay cosas que tengo bien en claro lo que quiero decir, pero me cuesta a veces encontrar las mejores formas, las mejores palabras, así que vos tendré que repetir, ustedes me dirán, etc. Y bien, y la verdad es que esta primera parte, como les dije, es un poco más pesada, más formal, porque no me animaría a hablar de esto si no delineáramos mínimamente el completo del trasfondo de la filosofía esotérica, y creo que lo tenemos que hacer por lo menos la primera vez, hoy. De manera que esta reunión puede llegar a ser un poco más tediosa. Ya a partir de la reunión que viene vamos a ver aspectos ya operativos de la ley de karma, la mecánica del karma, cómo opera, y después a partir de allí un montón de implicancias, ¿no? Implicancias a nivel ético y un montón de cosas que podemos hacer. Pero hoy les pido un poco de paciencia, yo no creo que pueda hacerlo rápidamente, como puede ser largo, tampoco infinito. Yo les digo que en cualquier momento, si ustedes se encuentran cansados o agotados, tienen total libertad para retirarse. Aquí nadie se va a enojar, ni se va a ofender, ni nada. Y como dijo Esteban, las unidades son autocontenidas de alguna manera, así que si vienen el sábado que viene y los otros, algo se va a entender, no es que no se va a entender nada. A lo que voy es que sentar estas bases teóricas no lo voy a volver a hacer en los que siguen, y eso es lo que nos podemos llegar a perder, ¿sí? Pero no es que no se va a entender nada. Yo hoy pretendo llegar hasta la definición, empezar a definir la ley de karma, pero para eso vamos a pasar por varias capas primero, si me lo permiten. A ver, partí el seminario en 4, hoy es la introducción y el marco formal, la semana que viene la mecánica del karma, ¿sí? Con sus aspectos estáticos, dinámicos. Luego vamos a hablar de la relación de karma con dharma y la evolución, que es una única línea para mí, para como lo entiendo, una única línea teórica. Y finalmente, en el último sábado, vamos a tratar de hacer una recapitulación y a conversar acerca de implicancias éticas, nuestras posibilidades como seres humanos y demás. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, les dije, ahora vamos a entrar ya más de lleno en la cuestión teórica. Les dije que hay clasificaciones sobre karma en términos de tiempo, en términos de grupos, karma grupal, karma de familia, karma, y cosas así, todas un poco esquemáticas y rígidas, y que estas cosas sirven a los efectos didácticos o pedagógicos. Pero para poder acceder al pensamiento, al núcleo del pensamiento de la filosofía esotérica, nosotros tenemos que hacer un constante ejercicio de unificarlo todo, es tratar de no solo unificar o entender en una unidad al nivel verbal y mental, que eso ya de por sí cuesta cuando uno está hablando de estas cosas, constantemente está fragmentando las ideas en dos, está cayendo en dualidades y demás, sino que también hay que tratar de verlo en el diario vivir, ¿no? En cómo lo sentimos, en tratar de alcanzar o de percibir algo de esa unidad y de atar cabos con esa unidad en lo que es el pensamiento y también en lo que se siente, todo el tiempo. Entonces el ejercicio demanda mucho esfuerzo toda la vida, no es algo que vamos a hacer y nos recibimos y ya está, ya lo adquirimos. En este trabajo lo que les decía es que voy a tratar de romper esas divisiones
vamos a tratar de ir acercándonos a algo más, a una idea más integrada. Entonces, ¿qué propone la filosofía esotérica? En principio, por lo menos en el marco de la doctrina secreta, postula la existencia fundamental de un principio substancia, un principio substancial, ¿sí?, que es único, que es uno. Se le llama el espacio, tiene varios nombres, después vamos a ir viendo, según quien lo propone, se le llama de diferentes modos. Pero lo vamos a llamar el espacio, y a continuación vamos a ir hablando de qué es el espacio y cuán distinto es al espacio al que estamos acostumbrados cuando hablamos. Y entonces, ese principio substancial, que lo es todo lo que es siempre uno. Nunca se fragmenta, nunca se rompe internamente y no hay otro. Es uno porque es absoluto, no tiene límites. Es una misma cosa, y en todo caso, cuando decimos que algo es sin límites, cada cosa que marquemos de eso que es sin límites será solo un aspecto de esa cosa. Cuando yo hablo de el movimiento abstracto absoluto, estoy diciendo algo que es coextensivo con lo absoluto. No puede haber dos absolutos, ya vamos a hablar de eso, en este marco al menos. Entonces son coextensivos y se trata de la misma cosa, el espacio y ese movimiento. En fin, eso con todas las cosas que vayamos relevando, y entonces lo que tenemos finalmente es una sola cosa y muchos aspectos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es este principio sustancial de base, que es el que nos tiene que ser el rector de todo lo que podamos decir acerca de karma o acerca de cualquier doctrina en esta área, ¿no? Así, con esto, las ideas de karma van a ir adquiriendo ciertos tintes que no vamos a encontrar por ahí en otras escuelas, si es que son escuelas. Hay mucha información en ese mar difuso de tanta información que es la New Age, y hay que ver cuántas cosas tienen sentido y cuántas no. Entonces, antes de entrar o de avanzar un poco más con los conceptos de doctrina secreta, me parece que hay algunos conceptos que es bueno remarcarlos, algunas ideas. Primero, miren, me interesa remarcar la diferencia entre dogmas humanos y dogmas divinos o espirituales. Recién les dije que vamos a tratar de distinguir entre las opiniones de karma y lo que es karma en sí, cimentado en realidades de la naturaleza, ¿sí? Entonces, dogmas humanos, por ejemplo. Aquellos que conocen la religión católica sabrán que el dogma de la Inmaculada Concepción de María es un dogma acordado humanamente, con un sello de divinidad que los humanos le pusieron allí, con mucho respeto, y que es sagrado para la gente que lo cultiva. De todas maneras, no deja de ser algo establecido por los seres humanos, codificado por los seres humanos y promovido por los seres humanos. Otro es el del Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad. Y así todos, así como esos dogmas, existen dogmas humanos en otras áreas, dogmas políticos, dogmas de muchas naturalezas. Pero después están muchas manifestaciones en la naturaleza directamente. Por ejemplo, el hecho de que la raíz de la naturaleza, la raíz de la vida, no arranca afuera, sino adentro. Por ejemplo, si yo veo un organismo, veo un ser vivo, y veo que tiene una cierta cohesión, una cierta armonía, no veo que la vida está dada desde afuera, desde la piel hacia adentro, sino que algo desde adentro impulsa una especie de orden hacia afuera, ¿no? No es lo mismo que si veo un reloj con piezas mecánicas que yo vengo y junto desde afuera y veo que no le puedo dar la misma vida que tiene ese animal vivo. Ese animal, ese ser o quien sea, trae la vida de otro lugar. No es de otro lugar fuera de él, pero de adentro, de la subjetividad, ¿no? Contra eso es difícil que podamos ir. Eso es una realidad de la naturaleza, y a eso es a lo que me quiero referir cuando digo dogmas humanos, divinos o espirituales. Es una realidad de la naturaleza que después de la noche vendrá el día. Es una realidad de la naturaleza que el dolor para nosotros y para toda la vida en sí es un estado del ser que ayuda a la evolución de la conciencia. Nosotros podemos estar en desacuerdo, hay gente que lo está, con el hecho de que el dolor sea un modo de despertar la conciencia o no, y la verdad que yo también a veces estoy de acuerdo con eso. No es que estoy de acuerdo o no, me molesta que sea así, pero después de todo, ¿quién puede ir contra eso? Es así y listo, es así y no se puede cambiar. A eso me refiero con dogmas divinos o dogmas espirituales. Entonces, hay cosas que son y ya.
¿sí? Hay cosas que son y ya, y nadie las puede escribir, nadie las puede pensar, nadie las puede inventar, son realidades de la naturaleza. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es de remontarnos en el ámbito de la doctrina secreta a lo que se presume allí, que son dogmas divinos o espirituales o realidades per se, más allá de que en este caso la señora Blavatsky lo haya codificado en palabras, está haciendo alusión a realidades trascendentes, ¿sí? Entonces no son cosas humanas, no las estableció nadie, nadie las puede escribir ni inventar. Otra idea importante es la idea de ley. ¿Ustedes tienen alguna idea más o menos de lo que es una ley? A ver, así descanso un poquito y tomo agua. ¿Alguien se anima a decir? Están filmando, pero no se preocupen, que no. Quedan de espalda, así que no se van a ver. ¿Alguien tiene ganas de decir algo? Sí, yo sigo. Bueno, miren, del diccionario de la Real Academia Española yo recogí 2 acepciones que me parecieron las más relevantes. Una dice, es una regla fija, ley es una regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Regla fija, palabra fija la vamos a usar enseguida. Y regla es legalidad, orden, racionalidad, ¿sí? No es una cosa azarosa, no es algo azaroso. Y otra acepción dice, cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno, ¿sí? Es una correlación inteligente de cosas. Bien, yo quiero agregar que son aspectos propios de una ley, cualquiera que sea, las siguientes cosas. La inmutabilidad, o sea, una ley que sea tal, no cambia, no va a cambiar, es inmutable, es eterna, en el sentido, o por lo menos es permanente, no es que arrancó a funcionar y después deja de funcionar. En algunos marcos teóricos puede decirse, la ley de gravedad antes no existía, antes del Big Bang. Bueno, yo les puedo discutir acerca del Big Bang y decirles, no es que eso fue lo primero, hubo otras cosas antes, o por lo menos hay conjeturas, y en ese marco de cosas no se puede aseverar nada. Pero la idea de ley implica una permanencia, algo que siempre ha existido y no va a dejar de existir, una eternidad, se podría decir. Implica universalidad, una ley tiene que ser universal, tiene que ser aplicable, si es de la naturaleza, a cualquier escala del ser, a cualquier escala de la vida universal en sí. Esto se traduce en lo que vamos a ver como omnipresencia también, de ese principio sustancial que lo compenetra todo y que trasciende todo, ¿sí? Después también hay impersonalidad, esto es lo más importante, o por lo menos una de las cosas más importantes. Una ley que sea tal no puede ser propiciada por voluntades externas o internas a la ley. Yo no puedo mandar a un batallón de jerarquías para decirle, hace que la gravedad funcione al revés. No va a pasar, siempre va a funcionar y se autorrige, no es vulnerable de ninguna manera. Y la última característica es que las leyes son infalibles o inexorables o perfectas, en el sentido de que actúan perfectamente. Después las particularidades que puedan surgir vienen por accidentes en la exterioridad de las cosas, de los fenómenos, pero la ley no cambia y actúa de manera perfecta. Entonces, inmutabilidad, permanencia, universalidad, impersonalidad y infalibilidad. Esas características son las características más importantes de lo que es una ley. Ahora, que esto se tenga en cuenta a veces nos puede hacer pensar que una ley es rígida, pero justamente eso pasa si yo a la ley de la que estoy hablando la confino al mundo físico objetivo y además la veo en un sentido mecánico. Pero si yo digo o admito una dimensión más profunda y no me circunscribo al mundo físico y objetivo, al que censan los sentidos físicos y sus extensiones, sino que me permite ir más allá y agregarle a esa ley inteligencia per se, entonces de rigidez no hay nada, y todas esas otras características de impersonalidad, de inexorabilidad, de eternidad, de permanencia, etc., siguen allí. Y la idea de karma entonces tiene todo esto, todo eso que mencioné, más esa flexibilidad al infinito. Si no, todo sería un esquema rígido, duro, petrificado, en donde no hay chances de cambiar nada. Y no es así con el karma. Otra idea importante es qué es absoluto, qué es la idea de absoluto. En principio, ¿qué les traduce la idea
absoluto? ¿A qué se parece o se opone a qué? ¿Qué les parece? A ver. Absoluto. Lo contiene todo. A lo relativo. Se contrapone a lo relativo. Claro. Pero lo contiene todo. Lo contiene todo y se contiene a sí mismo. Es decir, algo que es absoluto se contiene a sí mismo, es lo contenido y el contenedor, de alguna forma. Es algo autárquico, es causa de sí mismo, es algo que no depende de la relación con otras cosas para subsistir. Es autárquico, ¿sí? Es completamente independiente. Y es justamente lo opuesto a algo relativo. Tiene una existencia propia, tiene una existencia que no depende de nadie, y bueno, y según el sistema filosófico puede haber uno o puede haber más cosas que sean absolutas. Podemos hablar, por ejemplo, de los atomistas, Demócrito, Leucipo, y hablar de los átomos que son de alguna manera absolutos, pero son muchos. Podemos hablar de las mónadas de Leibniz, y también tienen connotaciones de absolutidad, pero no son una, sino muchas, etc. Pero aquí, en doctrina secreta, o mejor dicho, en filosofía esotérica, se va a postular una sola absolutidad en sentido preeminente. Es decir, no hay otro, es el único. Es el único porque es el que más sentido cobra. Si algo es absoluto, es raro que se diga que hay más de uno. Sin embargo, algunos sistemas lo admiten, ¿sí? Como los que acabo de nombrar. Pero lo más lógico es que si yo digo que algo es absoluto, por fuera de eso que es absoluto no haya otro. Excluye la idea de alteridad. Lo que es absoluto no permite que haya un otro. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, en doctrina secreta, en filosofía esotérica, no va a haber muchos, sino uno solo, en el sentido superlativo, ¿sí? Y es ese principio sustancial, uno, único, permanente, eterno, inmutable, omnipresente, etc. Causalidad, otro tema, otro aspecto importante. Vamos a estar hablando entonces de la relación que se da entre las cosas por una ley, en la ley de karma. La inteligencia que hay entre causas y consecuencias o efectos, ¿sí? No vamos a estar hablando de las causas materiales, no el principio de las cosas en el sentido de arjé, de principio material, sino el principio en el sentido de causa. Son cosas diferentes. No es tampoco la causa en el tiempo, es ontológico, es la causa, la razón de ser de algo y la secuencia que hay entre causas y efectos, que no es necesariamente temporal, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tratar de dejar de lado la idea de que existe una línea temporal a la que estamos tan acostumbrados a ver, porque si no, todo lo que pensemos lo vamos a pensar en esa sucesión y se va a perder la posibilidad de ver la simultaneidad de sucesos o no. Nosotros tenemos de una vez por todas que tratar de descartar la idea de tiempo, porque de hecho hasta la idea de tiempo es absolutamente relativa y subjetiva, es diferente para todos nosotros, y pasar a otra forma de ver las cosas que tenga que ver con una línea causal, de causas a efectos, ¿no? Ahora, nosotros podemos hablar de causalidad de las cosas en un sentido materialista totalmente puro, es decir, materialista puro, confinado a este mundo físico, y donde vamos a ver una relación mecánica de las cosas rígidas como si fueran un relojito. O nosotros podemos extender esa idea, como les dije recién, a algo más profundo que no se limite a ese plano físico y que no se limite tampoco a una acción puramente mecánica, sino a una acción inteligente que no pierda impersonalidad. Y bien, esta idea de causalidad es la idea que está detrás de karma. Se va tomando nota de cada uno de estos aspectos, son preparativos para las reuniones que vienen, ¿sí? Continuidad es otro tema que es otro concepto, aspecto que va a salir constantemente, que tiene que ver con esa omnipresencia de ese principio sustancial, único, uno, el espacio, que del propio enunciado, del hecho de ser omnipresente, no puede dar lugar a la idea de un lugar vacío o en el sentido privativo, en donde no hay nada en absoluto, ¿sí? No existe un hueco en todo el ser, o más allá del ser, en el espacio, que sea vacío. Por lo tanto, las líneas causales, esas, no van a pegar saltos, nunca. No pegan saltos, son continuas, ¿sí? Y esta continuidad, además, implica que a veces las cosas se puedan dar simultáneamente, se puedan dar, para mi visión, no necesariamente de lo que nosotros consideramos presente al futuro y nada más, sino también al revés, pero eso lo vamos a tratar después. Y también implica
que en otros casos haya una cierta inercia, desde las causas hasta los efectos, hay una inercia que hace que pase un tiempo, ¿no? Hasta que se desenvuelve todo y tenemos los efectos finalmente. Pero eso tiene que ver con la continuidad. Si no hubiera continuidad, nada de eso se podría pensar. Son aspectos filosóficos de la doctrina. Vamos a usar el concepto de linealidad y no linealidad. ¿Qué significa que algo sea lineal? Significa, por ejemplo, que si yo le aplico a este pizarrón, no, algo que se mueva. Esto lo pongo en el suelo y lo empujo, ¿no? Entonces le aplico una fuerza F y ¿cómo se llama esto? El fibrón se corre una distancia D, ¿sí? Ahora, si yo le aplico 2 veces la fuerza F, se desplaza 2 veces el desplazamiento D. Si le aplico 3 veces D, y así, ¿no? Entonces, si yo grafico el desplazamiento aquí y la fuerza, La fibra, por favor. es que la fibra negra mancha muchísimo. ¿No se ve nada? Fuerza y desplazamiento. Cuando la desplacé una vez cuando apliqué una vez la fuerza F, se desplazó D. Cuando la apliqué 2 veces en intensidad, se desplazó 2 veces D. 3 veces F, 3 veces D, y así. Y fíjense lo que pasa aquí. Tengo puntitos y una recta, ¿no? Eso es lineal. Esa proporcionalidad traza una relación que es una línea recta, ¿sí? Eso es una relación lineal entre, en este caso, la fuerza y el desplazamiento. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de tener, cuando aplico F, tengo D, cuando aplico 2F, tengo 4D, en vez de 2. Cuando aplico 3, tengo 8, y así. Y bueno, cuando aplico F, tengo D, este puntito queda. Cuando aplico 2F, tengo 4, por acá. Cuando aplico 3 veces F, tengo 8, por acá. Y entonces los puntitos van a ir haciendo así. Y esto ya dejó de ser una recta. Se fue de la linealidad. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando veamos cómo opera karma, si karma fuera lineal, entonces a una causa con una cierta intensidad le correspondería un efecto. Si a esa causa pongamos, por ejemplo, que es una causa que conduce a problemas, a detrimento en el efecto, ¿no? A castigo, entre comillas. Si yo cometo el mismo acto pero con más intensidad, debería, si fuera lineal, llegarme proporcionalmente la misma cantidad en detrimento, en castigo. No es, la idea de castigo la estoy usando entre comillas, ¿sí? Si usara 3 veces de esa intensidad inicial, tendría 3 veces y así. Pero como la ley de karma es algo inteligente, trata de conservar y preservar las unidades para que puedan finalmente todas desplegarse en el máximo nivel de conciencia posible. No gusta la naturaleza de romper unidades porque sí. Entonces hay una especie de feedback, ¿no?, que hace que se regule. Si más intensidad va a ser romper a esa unidad, si a nosotros nos va a tirar la vida una carga tan grande que no la vamos a soportar y vamos a colapsar, entonces karma relaja un poco. Y ahí, en ese sentido, no es lineal. Tampoco es lineal en el tiempo, como dije recién, o insinué, en el hecho de que no es necesaria o solamente del presente al futuro. Para mí también va hacia el pasado. Pero eso es una de las cosas controversiales y me la pueden discutir, pero la voy a decir igual porque estoy muy convencido de eso. Pero se entiende el concepto de lineal, no lineal, ¿no? Bien. Algo más. La idea de completitud, algo que está completo. Algo que está completo en la naturaleza es algo que es la idea de que todo lo que existe en la naturaleza, ya sea en acto o en potencia, se ha reunido. En un lugar del espacio, todo lo que es está reunido. En un punto metafísico, todo lo que es, ya sea en acto, o sea, desplegado, completamente despertado o actualizado, es una manifestación o está en potencia, pero está reunido en la totalidad. La idea de completo, de que las cosas sean completas, no implica la idea de perfección. Todo lo contrario, lo que es completo tiene siempre un sesgo, o mejor dicho, un residuo de error.
¿sí? Que se convierte en el germen de una sucesión de perfeccionamientos hacia el infinito. ¿Sí? Algo puede ser completo, pero nada nunca va a ser perfecto, siempre va a ser perfectible. Y aquí es donde se da vuelta el esquema de cosas, ¿no? Y dejamos de pensar que a priori nosotros deberíamos tener la posibilidad de actuar de manera perfecta, de no equivocarnos nunca. Tampoco es para que nos relajemos y hagamos cualquier cosa, pero tiene implicancias éticas porque vamos a entender que se aprende por ensayo y error a posteriori. Y todas las cosas son siempre mejorables, son siempre perfectibles, pero nunca perfectas, por más que sean completas. Esa es la idea también de completitud que está detrás de lo que vamos a estar planteando. Las ideas de finitud e infinitud. Básicamente, algo que es finito o es infinito, ilimitado, tienen que ver con la extensión de las cosas. Las cosas, o los seres, o lo que sea en la naturaleza, ocupan algo como volumen, se desparraman, se extienden, tienen la capacidad de extenderse. Eso es extensión, un concepto filosófico. Si esa extensión no tiene fronteras, entonces es ilimitado. Si tiene fronteras, es limitado, es finito. ¿Sí? A nivel místico, finito es lo que acabamos de decir recién respecto a completo. Algo que está completo, pero es finito, tiene un residuo de error que va a hacer que eso que es finito tenga la posibilidad de gestarse en mayor y mayor perfeccionamiento cada vez. Hay una fuerza interna comprimida en esa finitud que hace que eso se transforme constantemente. Es algo virtuoso, es un círculo virtuoso. Esas unidades no dejan nunca de avanzar hasta que por ahí, eventualmente, en acto, digamos, en la manifestación, pueda llegar a colapsar porque hubo algún error, pero internamente lo que está en potencia es perfecto, es completo y sigue estando allí como residuo el error ese que va a permitir mayores y mayores perfeccionamientos en sucesiones al infinito. ¿Sí? Cuando hablo de infinito o de infinitud, en sentido místico, quiero hacer una especie de ejercicio acá. Por ejemplo, imaginen infinita luz, infinita vida. Acuérdense que dije que iba a usar metáforas. Infinita vida, infinita perfección, infinita armonía, paz, y un montón de elementos o conceptos que nosotros asociamos naturalmente con lo divino. ¿Sí? Imagínense que yo digo infinita armonía. Entonces, ¿qué hace uno? Trata de imaginarlo en una línea temporal, ¿no? Bueno, voy sumando armonía, más, pero resulta que para eso tendría que estar un tiempo infinito, desde el menos infinito hasta el más infinito, no alcanzaría ninguna vida finita para poderlo ver. Entonces la idea es hacer colapsar toda esa infinitud que nosotros tratamos de desplegar en una línea de tiempo en un solo instante. Entonces la idea de infinitud cobra un carácter dinámico. En un solo instante, en un solo lugar del espacio hay una infinitud permanente desde siempre y por siempre, de lo que hable, de lo que sea, de vida, de luz, de lo que vaya a ir mencionando. Esa infinitud no es una infinitud desplegada en el tiempo, sino en ese instante precisamente. ¿Sí? Vamos a llamar momento kármico. Más adelante, cuando hablemos de mecánica del karma, me va a gustar hablar de momento kármico en vez de tiempo o lugar del espacio. ¿Sí? Vamos a hablar de infinitud en un instante y la idea se torna vertiginosa. Uno siente que de pronto, ¿cómo? Infinito, ¿cómo lo concibo? Bueno, lo infinito está antes que las cosas particulares. Bien, determinismo es otro tema bastante mal entendido a veces y muy importante en el caso de doctrina secreta, de karma, porque vamos a hablar de una ley. Determinismo significa básicamente que, significa básicamente que si yo en una situación tengo A, le sumo B, por ejemplo, una causa kármica 1, una segunda causa kármica, y esto me da C, toda vez que se junten A y B, ¿qué va a pasar? Va a dar C. En cualquier momento kármico, siempre que se junten A y B, va a dar C. Ocurre en la naturaleza por sus características de superabundancia de vida, de belleza, de diversidad, todas estas metáforas que tratan de decir algo de esa infinitud. Ocurre que nunca, en ningún momento kármico, se vuelve a dar A más B. Se da A más B más, épsilon, un cachito más, algo, otra cosa.
Y esto nunca va a ser C, va a ser C', otra cosa. Entonces, otra vez, si alguna otra vez se diera A más B más épsilon tendría C'. Pero ocurre que esto solito no vuelve a darse nunca más. Nunca más. No se repite nada en la naturaleza. Entonces, es determinista, como tiene que ser porque es una ley, pero aquí está la no rigidez. En esta posibilidad de que siempre entre una componente nueva y que nunca se repita lo mismo. ¿Sí? Entonces, determinismo hay, pero no es un determinismo mecánico. ¿Sí? O sea, siempre se juntan dos cosas, van a pasar una tercera, pero no implica que sea lo mismo. Nunca se van a volver a juntar las mismas cosas en algún lugar del espacio-tiempo o en un momento kármico. Nunca va a pasar eso. Esa es la riqueza que tiene que ver con cómo es lo que subyace en esa naturaleza, ¿no? Recuerden que estoy tratando de sentar las bases y bueno, que pueden ser discutibles todo, pero que vamos a hablarlo, todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar en el marco de esto y tiene que ser bien entendido. Hay determinismo en ese sentido. Bueno, ese tipo de fenómenos es lo que me permite pensar después, en este marco de cosas, que no haya una predestinación, que no haya un fado, un destino fatal, que no haya, sino que haya la posibilidad de libre albedrío. Es un concepto que surge de la mano con lo que es el ser humano para la filosofía esotérica. Así que si esto no fuera así, difícilmente se podría pensar en eso. Estos son los trasfondos filosóficos de lo que estamos hablando. Otros conceptos importantes son los de equilibrio. Y ya es el último, yo empiezo con doctrina secreta, lo voy a hacer breve porque si no sé qué hora es, chicos. Está bien. Hasta las 10 más o menos. ¿Estamos bien? Tengo unas 50 páginas más. Nada. No, voy a tratar de hacerlo más rápido. Equilibrio. Si yo dejo este celular que está aquí, que está grabando, así que si lo dejo allí, está en equilibrio estático. ¿Qué es lo que ocurre entre el lambón y el celular? No hay desplazamiento, las fuerzas están compensadas y no hay ningún desplazamiento y eso permanece. Eso es un equilibrio estático. Entonces ahora ustedes imaginan una cascada o imaginan un sistema solar y sus planetas. ¿Qué hay? Hay movimientos relativos, suaves, regulares, permanentes y hay también compensación de fuerzas. Ambas cosas son muestras de equilibrio, dinámico y estático. Estas cosas también surgen en el marco de la ley de karma. Bien, vamos a pasar entonces a las 3 proposiciones fundamentales que da doctrina secreta para poder ya avanzar. Y dice así, brevemente la primera es algo que ya anunciamos, es este principio sustancial, uno, único, que es omnipresente, inmutable, eterno, inefable, bla, bla, todas esas cosas, con lo que ya sabemos qué significa que sea omnipresente, es absoluto, y le llamamos espacio también. Vamos a ver que esa idea de espacio no es la idea del espacio cartesiano, el espacio matemático, como comúnmente lo concebimos, un espacio vacío donde yo voy y pongo las cosas, y ahí antes no había nada, sino algo corpóreo. Luego, la doctrina secreta propone la ciclicidad de todo, la ciclicidad absolutamente de todo en esa vida universal, pero la eternidad de la vida universal en su completitud. En su completo de cosas es eterna, pero internamente, intranatura, las cosas ciclan, las cosas van cambiando todo el tiempo. Hay entonces una condición de posibilidad de que las cosas empiecen y terminen. ¿Sí? Se propone eso como uno de los aspectos fundamentales de ese principio. Es un movimiento. Y también se postula la unidad fundamental o la identidad fundamental de todas las almas, se dice, con el alma suprema universal. Y esto en realidad es algo que se desprende de la propia naturaleza de ese principio único, omnipresente, eterno, inmutable, porque si es omnipresente justamente hay identidad interna, hay unicidad interna. Y entonces es la idea, si se quiere, trascendente de continuidad en todo. Así como dijimos que no hay nada vacío, bueno, esta es la idea, en realidad, que haya la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, no es algo nuevo, es eso, es la idea más trascendente acerca de la continuidad. Está enfocada en el ser humano por el hecho particular de lo que representa el ser humano en todo el esquema de la naturaleza, y es algo que vamos a ver después.
pero no es otra cosa que lo que nosotros solemos llamar la unidad de vida, ¿sí? Hay unidad de vida, que es este principio, otra vez, el espacio, para Bradman y demás. En este postulado también está la idea del principio de unidad de todo en todo. En todas las cosas está presente la totalidad. Ahora lo vamos a ver con 2 o 3 grafiquitos que tengo ahí. Bien. Ese principio que hemos llamado espacio, también es llamado lo uno de Plotino, también es llamado para Brahman, como dije recién, lo incognoscible, la eternidad, seidad, como condición de posibilidad del ser, no el ser mismo, sino la condición de posibilidad de que las cosas sean. Va más atrás, mucho más profundo. No es un ente, no es un ser, es la condición de posibilidad de un ser, ¿sí? También se le ha llamado vida oculta, deidad oculta, se le ha llamado vida una en alguna literatura. Yo le he puesto aquí porque quise sacarme encima todos esos términos y le llamé vida universal, pero es lo mismo, ¿sí? A menudo yo voy a referirme a ello como naturaleza con N mayúscula, tratando de que no sea la naturaleza física y nada más, pero en general cuando diga lo absoluto, espacio, naturaleza, vida universal, voy a estar mencionando, o espacio, sí lo dije, lo mismo. Y bien, en este espacio, lo que tiene también, el último aspecto que es importante remarcar, es que es causa de sí mismo, eso lo dije creo que al principio, y también en el sentido ontológico, ¿sí? Es la causa, el padre y madre de sí mismo, pero en el sentido teleológico es también el fin de sí mismo, ¿sí? La finalidad de ese espacio es alcanzarse a sí mismo, y la causa espiritual, si se quiere, es ello mismo. Fíjense a qué grado de síntesis se llega con esto. ¿Van imaginando un poco todo eso junto? Es difícil, ¿no? Ahora voy a mostrar un grafiquito que... A ver, Esteban, ¿podrías abrir el...? No sé si es muy representativo, pero... Lo que le quiero mostrar es... A ver... Claro, el espacio... esquemáticamente, con alguna... El texto, en realidad esto tendría que haberle agrandado la letra, no importa mucho. Ustedes escuchen lo que estamos hablando acá y traten de imaginarlo así. Estaba fría la... Ajá. Bueno, en ese espacio abstracto, absoluto, inmenso, sin límites, no hay la posibilidad de un centro preferencial. ¿Imaginan que en alguna parte de ese espacio tiene por qué haber algo que sea preferencial respecto a otra cosa? Ahí traté de poner la idea de ese espacio. Puse una línea punteada en el borde porque justamente no quiero hacerlo limitado, sino la idea es que esto se extiende hasta el infinito en todos lados y está en 2D, pero ustedes tienen que imaginarlo como en 3D, ¿no? Entonces, si yo tomo esa esfera y le llevo el radio hasta el infinito y estalla el borde, no existe borde, tengo lo que estoy tratando de decir de manera gráfica. Y en ese sentido, no habría ninguna razón, no cabe ninguna forma de entender por qué uno de esos puntos puede ser preferencial respecto a otro. Esto tira por tierra el hecho de que un cosmos o un universo exista preferencialmente respecto a otras cosas. El antropocentrismo que tenemos nosotros aquí no cabe de ninguna manera, ¿sí? No podría pasar así. Entonces, no hay centros de conciencia preferenciales. En todo caso, los centros están en todas partes. Todo punto metafísico es un centro potencial en donde hay completitud. Todo lo que existe está en potencia allí, en cada punto metafísico, ¿sí? En cada punto metafísico. Entonces, bueno, de la mano con lo que dije recién, si es incompatible la idea de un centro preferencial, también esto tira por tierra la idea de una creación, ¿sí? Una creación especial del cosmos, ¿no? Algo que estaba afuera vino y creó aquí, exactamente en este punto y no en a este cosmos. No cabe en este esquema de cosas ese tipo de ideas. No hay forma. Bien. Esas 3 proposiciones fundamentales que enunciamos recién se dan
simplemente se enuncian, se dan de suyo, se enuncian de esa manera. Las tres básicamente sintetizan lo que sería la razón de ser de la vida en sí, pero nadie las puede decir. Nadie puede decir algo que trasciende la finitud. Por lo tanto, cuando vamos y leemos algo así, muchos quieren entender por qué hay un principio omnipresente, eterno. En realidad no nos van a decir, no se nos va a decir nunca, nadie lo puede, ni nosotros mismos, por qué existe eso, sino se dice simplemente eso existe, ¿no? Esas tres proposiciones fundamentales que mencioné recién tratan de, o son la máscara del gran porqué de la naturaleza. Es una forma de expresarlo, es una forma de expresar la dinámica que hay detrás de ese gran porqué, ese misterio, en el sentido más profundo de misterio, que es el mismo que duerme en una semilla. Alguien puede venir y contarnos un montón de cosas respecto a las correlaciones de químicas que se dan para que eso se desenvuelva como una planta, ¿no? Y está perfecto desde ese punto de vista, pero lo que está haciendo es explicarme cómo se dan las cosas, pero no me está diciendo nunca por qué en la semilla se guarda el potencial de la vida entera, ¿no? Bueno, ese mismo misterio que está ahí es el mismo que está en la naturaleza en sí misma. Nadie va a poder nunca decirlo en tanto se lo mire desde afuera. En todo caso, en la contemplación, en la introspección, cada uno puede llegar a tener algún acercamiento interno y muy subjetivo a la idea, un atisbo se puede llegar a tener, pero no tenemos por qué esperar que en ningún lugar se exprese por qué, porque una vez que nos expresen ese por qué, vamos a preguntar el porqué del porqué, porque siempre estamos en la finitud y estamos lidiando con algo que no es finito, ¿sí? Tenemos que pegar ese salto, o por lo menos tenerlo muy presente todo el tiempo cuando vamos hablando de estas cosas, ¿sí? Entonces, esas tres proposiciones fundamentales son las condiciones de contorno que configuran todo en filosofía esotérica. Lo configuran todo y es el marco fundamental. Esto no lo voy a desarrollar porque si no, no vamos a poder hablar mucho. Bueno, básicamente lo digo muy breve. De esas tres proposiciones fundamentales se desprenden tres aspectos abstractos, absolutos, con los que trata de mostrarse al espacio en su dinámica. Uno es el espacio en sí, como la condición de posibilidad de que las cosas se extiendan, ocupen lugar, se desparramen. El movimiento abstracto, absoluto, que es la condición de posibilidad de que las cosas se transformen en un sentido no azaroso. Y la duración abstracta, absoluta, que es lo que da el orden, la ciclicidad o la condición de posibilidad de que las cosas ciclen. Estas tres cosas son la única. Es decir, si algo es absoluto y hay un solo absoluto, toda otra cosa que sea absoluta tiene que ser coextensiva con eso único que es absoluto. Por tanto, es la misma cosa. Cuando hablo de duración abstracta absoluta, estoy mirando un aspecto de esa unidad de vida. Cuando hablo de movimiento abstracto absoluto, estoy mirando otro aspecto pero de esa unidad de vida, pero sigue siendo la unidad de vida. Cuando hablo de karma, a eso quiero llegar más adelante, estoy hablando de otro aspecto también de esa unidad de vida, no de una nueva cosa. El problema con los estudios en filosofía esotérica para mí es que empezamos a fragmentar todo y a dar un montón de definiciones y esquemas y nos dispersamos en vez de tratar de sintetizar todo en una unidad, ¿no? Y nos perdemos en un berenjenal ahí. Les dije que les iba a decir algo respecto a la naturaleza del espacio. Lo suelo poner como ejemplo en las reuniones de doctrina secreta. El espacio es algo corpóreo en el sentido de doctrina secreta, ¿sí? Es algo corpóreo. Yo no me encuentro con un espacio que está vacío, ¿no? Y vengo y meto en el espacio esta fibra ahí, y entonces ocupó un espacio que antes estaba vacío. En realidad hubo una transformación del espacio en sí, siempre hubo espacio, y aquí hubo un acto de voluntad que transfirió esto de aquí a aquí, y aquí se transformó la naturaleza del espacio, es corpórea, ¿sí? Aquí no hay nada, o aparentemente no hay nada, y aquí sí, bueno, no sé si sí o no hay nada, y yo por un acto de voluntad me muevo aquí, y entonces no estoy ocupando un lugar que estaba vacío y ahora yo lo lleno, sino que el espacio, por un acto de voluntad en el trasfondo, se transformó, se reconfiguró. Esa es la idea corpórea de espacio, ¿se va entendiendo? Se parece mucho a la idea, o tiene también alguna relación con la idea de espacio en la teoría general de gravedad.
en donde el espacio está, y lo que se mide en el espacio está condicionado por la presencia de gravedad. Es decir, si yo, como predijo Einstein y después se verificó, si trato de medir la incidencia de rayos de luz que atraviesan un planeta o un sol, voy a ver una curvatura de la luz, no va a ir recta. La presencia de gravedad tuerce el espacio y la métrica, y entonces las cosas ya dejan de medirse en línea recta como las medimos aquí con una reglita, ¿sí? Entre dos puntos del espacio en esta región y otros dos de aquí, la misma unidad de medida no va a representar la misma distancia. Eso pasa en el espacio porque es corpóreo. Esa es otra de las cosas que tenemos que tratar de entender del espacio cada vez que diga esa palabra. Es un vacío, pero también es un pleno total de cosas. ¿Quieren que pare y preguntar algo respecto al espacio o alguna cosa? Y de paso tomo un poquito de agua. ¿No? Bueno, entonces les voy a tratar de hacer un ejercicio. Yo les pido que cierren los ojos. Es un minuto nada más. Cierren los ojos un segundito y les voy diciendo. Imagínense entonces ese mar sin orillas, no tiene orillas, es ilimitado, siempre está en movimiento, hay un movimiento neumático, está repleto de vida en potencia, está superabundante de vida, repleto, absolutamente repleto. Imagínense ese mar y imagínense el movimiento y ese hálito eterno y esa identidad de todo con todo y esa idea de que en todas partes, todo punto representa también la totalidad, en todas partes. Cada punto de la naturaleza, cada punto metafísico refleja la totalidad en sí misma. Imaginen que estas cosas pasan en donde además se da un respirar cósmico. Todo el tiempo esto está intranatura respirando en diferentes frecuencias durante toda la eternidad, ¿sí? Hay un hálito eterno que determina la exhalación y la inhalación de mundos en el seno de ese espacio, y que al ser absoluto es inmutable. Es como si yo quisiera sumarle una unidad a un conjunto de infinitas cosas. Van a seguir habiendo infinitas, ¿sí? En fin, detrás de esa imagen advertimos ese gran porqué o la causa de la que no se puede hablar, no porque sea imposible, no porque esté mal hablar, sino porque es imposible ponerla en palabras. Ahora ya pueden abrir los ojos. Se entiende que cuando no se puede decir algo respecto a ese gran porqué, no es porque está prohibido, sino porque no es posible, ¿no? No está la idea de castigo, no, sobre esto no hay que hablar, sobre la deidad oculta no hay que hablar, no se puede decir nada. No es que no se puede, es no posible, que es diferente a está prohibido. No es posible porque no hay forma de expresarlo externamente completamente. Y nada más que eso. Hay acá un pasaje de Doctrina Secreta que me gustó, para sintetizar eso. Dice, Doctrina Secreta enseña, lo mismo que el budismo y el brahmanismo, y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad y que es ya pasiva o ya activa en sucesiones alternadas, armónicas y regulares. En el poético lenguaje del Manu, llámase a estas condiciones los días y las noches de Brahma. ¿Han leído eso en algún momento? Vamos a volver aquí. Imaginen ahora que hacemos todos esos puntitos negros son brotares dentro de ese mar de vida, brotares inconscientes, chispazos de vida por esa superabundancia de vida que hay, en donde se gesta un mundo concreto, un mundo finito, ¿sí? Son huevos que no están fuera del absoluto, sino en el seno mismo. Ese principio sustancial de vida está por fuera e inmanente también en cada uno de esos huevos. No son una cosa aparte, hay una especie de frontera que simboliza la individualidad de ese huevo, de ese ser que está gestándose allí. Ahora, si hacemos un zoom en cualquiera de esas esferitas negras, el siguiente, Esteban, ¿podría pasarlo? Si hacemos un zoom. ¿Esteban? Sí. Ah, pensé que... Perdón. ¿Está trabado? Bien, cada puntito de esos está representado por el blanco, la totalidad de los colores. En cada puntito hay la totalidad de los colores. Cada
Cada puntito de eso es un núcleo que es completo, que tiene un grado de error que a su vez es la razón de ser de que esto sea perfectible al infinito, pero está completo en todos sus colores, ¿sí? Si yo después hago un zoom en alguno de esos colores, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué les parece que voy a encontrar? Espera, a ver si sale la idea. Recién lo mencioné, ese principio de unidad de todo en todo. ¿Qué pasaría si yo me meto en uno de los colores? ¿Qué otras cosas voy a ver en cada color? Otra vez. En cada color voy a volver a ver todos los colores. Claro. Entonces, ahora sí, Esteban. Sí, ahí está. Si yo hago un zoom en cada uno de esos colores, vuelvo a ver esa estructura fractal al infinito, todo el tiempo, ¿sí? Un poco para que se tenga una idea de la anatomía de este espacio tan raro, que no es un espacio muy común que digamos. Bien, esto lo vamos a dejar porque si no... Y bien, todo cosmos manifestado, cada uno de esos huevos, de esas esferitas que estaban dentro del seno del espacio, cualquiera de esas esferas es lo que llamamos en filosofía esotérica ser humano, ¿sí? No importa de la escala en la que estemos hablando, cada vez que se reúna en acto, en potencia y luego en acto se exprese como orgánicamente hacia afuera, se despliegue una unidad, hay ser humano, ¿sí? Un cosmos es un ser humano en su grado. Nosotros somos seres humanos en nuestro grado, pero no hay diferencia, teniendo en cuenta que alrededor de lo que es un ser humano, que es un núcleo, alrededor del cual se mueven un montón de constelaciones, cual si fuera una galaxia, ¿no? Si tenemos en cuenta que cada una de esas constelaciones, a su vez, es potencialmente en cada punto una nueva unidad humana, en el sentido potencial. Todo lo es. Entonces, no hay seres humanos más avanzados o menos avanzados de manera, ¿cómo decir? No se hace una comparación que pueda ser peyorativa o conveniente, sino que si la escala es infinita, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo en perfección, no tiene sentido hablar de cuál es mejor o cuál es peor. Simplemente son diferentes escalas del ser en donde siempre se está dando lo mismo. En nuestro ser viven un montón de otros seres que hacen de nosotros lo que somos, con un núcleo central que es el que se pide que uno trate de encontrar y que gobierna esa galaxia, pero cada uno de esos nuevos seres también a su alrededor tiene un montón de constelaciones, ¿sí? Y es una nueva galaxia en potencia que va a ir desplegando a través del tiempo un cosmos cada vez más amplio en el sentido de conciencia, ¿sí? Bueno, esta es un poco la idea de ser humano. Quería desengancharla, pues lo vamos a necesitar, de la idea particular del ser humano en esta tierra, con estos cuerpos, y tratar de entender ser humano en el contexto de doctrina secreta o de filosofía esotérica. Hay completitud y dijimos que eso implica un grado de error que nos deja que siempre todo sea perfectible. Esto lo vamos a pasar. Y ahora sí vamos a entrar a definir algo de karma, ya que algunas introducciones han quedado. Me faltó mucho, pero si sigo no nos vamos más. Traté de sintetizar lo más que pude, pero me parecía que esta reunión era la más pesada por ahí, y sin embargo trataba de sacar cosas y realmente me costaba mucho porque no todo lo que he dicho lo voy a necesitar en lo sucesivo. Vamos a tratar de definir a karma antes de irnos, por lo menos. Entonces, si voy y busco la palabra karma, veo que es una palabra de origen sánscrito y se alude o se suele definir como ley de retribución a karma. Ley de retribución y de causación ética universal. Es un encadenamiento de causas y efectos, ¿sí? Y no se la confina al mundo físico, como ya hemos dicho. Algunos pasajes de clave de teosofía de la señora Blavatsky que tengo aquí dicen bastante, y voy a citar algunos. Dice así la señora Blavatsky: es la ley última del universo, la fuente y el origen de todas las demás leyes que existen en la naturaleza. Karma es la ley infalible, ¿se acuerdan de la idea de infalibilidad? Infalible, que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual del ser. ¿Se acuerdan cuando dijimos que no se confina a la vida física nada más? Como ninguna causa deja de producir su debido efecto,
desde la más grande hasta la más pequeña, desde la perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestras manos. Y como lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa, haciendo remontar ésta, ¿sí?, hasta su productor. Aunque incognoscible per se, la acción de karma es perceptible, ¿sí? Lo que decíamos al principio, per se no la vamos a conocer, como no vamos a saber el gran misterio o el gran porqué del cosmos, o mejor dicho, de la vida universal. Pero sí vemos los efectos y algo se puede hacer con eso, es lo que se propone. Entonces, ahí apareció la idea de inteligencia, es una ley inteligente, tiene esta regulación o autorregulación, ella a sí misma se regula. Otra cosa importante es que aquí, como está dicho, pareciera que hay una causa y un efecto. En verdad, un efecto o lo que pase en un momento kármico es la consecuencia de una sumatoria de más de una causa, ¿sí? En algún lugar del espacio o del tiempo o de lo que sea, la sumatoria de muchas causas. Por eso trazar hacia atrás, causalmente, todo para entender exactamente por qué acá está pasando esto y no esto, no es posible. Porque habría que poder remontarse a la infinitud misma y poderlo relevar todo. Y no tenemos esa capacidad. Entonces, nosotros podemos atisbar líneas de tendencias generales y algunas cosas particulares también, pero no todo. No se puede pretender saberlo todo, ¿sí? No por lo menos en este esquema. Otro pasaje dice así: si bien ignoramos lo que karma es per se y lo que es su esencia, sabemos cómo opera y podemos definir y describir su modo de acción con exactitud. Bueno, no sé si con tanta exactitud. Solo ignoramos su causa última, como ignoramos la de Parabrahman o ese principio de substancia. Vamos a ver que en otro momento la señora Blavatsky misma dice que son lo mismo. Y justamente a eso que llamamos principio substancial, vida universal, etc., no le pudimos encontrar el porqué, la causa última. Por tanto, a karma tampoco se lo vamos a poder encontrar. Dice, la describimos como una ley de ajuste que siempre tiende a restablecer el equilibrio. Aquí aparecen las ideas de equilibrio que usamos hace un ratito, en el mundo físico y la turbada armonía en el mundo moral. Decimos que karma no obra siempre en tal o cual sentido particular, sino que siempre lo hace de modo que restablece la armonía y el equilibrio de la balanza en virtud del cual existe el universo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco? Entonces, karma, así planteada, no es algo que viene y premia o castiga a partir de algo o de alguien que la manipula o que la toca, ¿no? que la acciona. No hay una autoridad sobre nosotros que sea una autoridad personal, no hay una entidad que está fuera de nosotros. Es una ley que es nosotros mismos, ¿sí? Estamos inmersos en eso, somos cuerpo kármico. Por tanto, no hay que verlo afuera, sino afuera y adentro, ¿sí? Y entonces la acción de karma no se presenta como castigos y premios, sino como méritos y deméritos. Son formas de decirlo un poco menos personificadas o antropomórficas. Karma, entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho de lo que es una ley, vendría a representar el sentido más cabal de ley. ¿Por qué? Porque tiene esas características que mencionamos. ¿Se acuerdan cuáles eran de lo que es una ley? ¿Alguien se anima? Fuerte. Inmutabilidad. ¿Qué otras se acuerdan? Universalidad. No, esa no, linealidad no. Esa vamos a entrar después. Pero los aspectos de una ley eran la universalidad, ¿sí? La impersonalidad, completamente impersonal, la infalibilidad de la ley, la universalidad, la dije, la eternidad y la inmutabilidad, no cambia. Y además dijimos que karma es inteligencia y además dijimos que no se confina al mundo físico. Esta forma de karma encarna la forma más cabal de la idea de ley. Creo que no hay una forma más completa para definir lo que es una ley que pensar en karma y al revés, ¿no? Entender la forma más completa de lo que es una ley y pensarla en términos de karma. Bien, hay una identidad, les decía hace un ratito, entre lo que es karma y Parabrahman o el espacio.
no es arbitrario. Yo en el título puse karma, discurso divino de la vida universal, como poniendo en equivalencia discurso divino, vida universal y karma, no diciendo que karma es una nueva cosa. Y no lo hice arbitrariamente, hay alusiones a que son la misma cosa. Dije varias veces que karma es un aspecto de eso, es un aspecto de inteligencia o algo parecido. Y dice así la señora Blavatsky en otro pasaje: esta ley, sea consciente o inconsciente, no predestina nada ni nadie. Existe desde la eternidad y en ella verdaderamente. Se apaga esto, chicos. Se apaga a veces, ¿no? Existe en ella verdaderamente, pues es la eternidad misma. Y como tal, puesto que ningún acto puede ser coigual con la eternidad, no puede decirse que actúa porque es la acción misma. ¿Ven cómo vamos desprendiéndonos de la idea de que hay un alguien que la administra, ¿no? Hay como estaciones, digamos, que tienen a cargo responsabilidades a nivel de karma, como la tenemos todos. Pero karma per se, karma en el sentido total, karma en el sentido más amplio, no tiene una autoridad, es la vida en sí misma y trasciende cualquier finitud. Es una meta ley, vamos a llegar a eso enseguida. No tiene sus raíces en ningún mundo finito. Ni bien yo trato de explicarla, las causas de algo las encuentro por fuera de esa finitud. Y en ese sentido, para ese mundo finito, karma es una meta ley. Pero una vez que entro a ese mundo un poco más grande y trato de explicar algo allí, encuentro las causas por fuera de ese nuevo mundo, otra vez, y entonces otra vez tengo que, respecto a ese mundo ampliado, karma es una meta ley. Y si así sigo, me doy cuenta que karma tiene sus raíces en la infinitud. Y en ese sentido trasciende toda finitud y es una meta ley. Entonces no puede haber algo que acciona o un alguien que acciona, es acción en sí misma. Es pensamiento en sí mismo, es inteligencia, me gusta decir un poco más. Dice en otro pasaje: karma es una ley absoluta y eterna en el mundo de la manifestación, y como solo puede haber un solo absoluto, solo una causa siempre presente, los creyentes en karma no pueden ser considerados como ateos o materialistas, y menos aún como fatalistas, pues karma es uno con lo incognoscible, del cual es un aspecto en sus efectos en el mundo fenomenal. Entonces no es arbitrario. Aquí sí que no he dicho nada controversial, he dicho algo que ya está dicho, ¿sí? Lo que pasa es que no se lo suele mencionar a karma como si fuera un aspecto de lo que ya está, sino como si hubiera la vida y karma, que es algo que viene y se pone en la vida para que rija todo. Y no es así, es la misma cosa. ¿Se entiende la sutileza, no? Entonces, habiendo un solo absoluto, ¿sí? Una sola cosa absoluta, ese principio uno que establecimos al comienzo, karma no puede ser otra cosa que no sea eso. Y bien, entonces, si es un nuevo aspecto abstracto y absoluto, como lo eran la duración, el espacio, el movimiento, nos podemos preguntar ahora qué tipo de aspecto es karma respecto a la vida universal. ¿Qué tipo, no? El título del seminario un poco lo da a entender. La pista es karma como aspecto de aquello, de la vida universal, es coextensivo con el movimiento abstracto absoluto, con la duración abstracta absoluta, y esas cosas dan cuenta de un movimiento perpetuo que no es azaroso, para nada azaroso. Hay un orden, hay una legalidad detrás de eso, ¿sí? No es azaroso. Entonces, si además pensamos en la palabra logos del griego, aquellos que la conocen deben ya tener una idea, pero yo traje aquí varias de sus acepciones. Significa muchas cosas y, como siempre pasa con las lenguas antiguas, ni siquiera yo está poniendo un montón de conceptos diferentes. Uno podría tener la idea instantánea que tiene un nativo de esa lengua. Entonces todo lo que vamos a decir en realidad habría que contrastarlo con lo que piensa un griego cuando le preguntamos qué significa logos para vos. Pero bueno, no nos queda otra, habiendo nacido en otra lengua, no nos queda otra que tratar de rodear a la idea en sí, pensando varios de sus acepciones. Entonces, de mi diccionario traigo las siguientes. Logos significa palabra, verbo divino, expresión, razón, propósito, definición, acerto, sentencia, mandato, orden, ley, oráculo, razón de ser de las cosas. Es muy importante eso, el ergon de las cosas. Pensamiento, argumento, relato,
conversación, diálogo, coloquio, razonamiento, inteligencia, y había muchas más, pero no. Mi idea justamente no es tenerlas a todas en cuenta, sino tratar de sintetizar todo esto en una sola. Me toca dar la charla, entonces tengo que truncar las cosas lo mejor que puedo, y puedo caer en un error, pero yo elegí pensar a logos como discurso, ¿sí? Logos es discurso, dialéctica dentro de la naturaleza. Karma, visto como un aspecto de la naturaleza, viene a ser algo así como el discurso, que es esa inteligencia intranatura, ¿sí? Es el logos en el sentido más abstracto, no en el sentido finito. Y bueno, de allí que digamos al principio en el título que es el aspecto de inteligencia, es el discurso divino de la vida universal, ¿no? Fíjense que digo de la vida universal y no en la vida universal para no poner una nueva cosa, creo que eso ya lo dije. Y esta idea de logos no implica la necesidad de ver a alguien que discursea, a alguien que conversa, a alguien que piensa o que razona. Es un razonamiento, es un pensamiento, es un discurso sin persona. No hay una persona allí, no hay un ente que está pensando, que está hablando, que está dialogando, sino que así es la naturaleza, puertas adentro, digamos. Entonces, podemos hablar de discurso, podemos hablar de inteligencia divina cuando hablamos de karma, para referirnos a ese diálogo intranatura, ¿sí? Que lo permea todo lo que es finito, y trasciende también todo mundo finito y material. Discurso divino en este sentido tampoco es Dios en el sentido religioso o de alguna de las religiones. Puede ser que, o en el sentido antropomórfico, digamos. Puede ser que una persona tenga una idea de discurso divino, alcance una idea de Dios, que sea muy cercana, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo de saltar a algo que no tiene detrás un ente que está dialogando o que está gestando ese diálogo en la naturaleza, que pasar más allá de lo que es antropomórfico. Bien. Leyes menores, derivadas, porque todos sabemos que hay muchas leyes, ¿no? Muchas veces se mencionan leyes o formalizaciones parciales de la vida, ¿sí? Y son todas derivaciones de karma, de alguna manera. Hay leyes menores, son discursos más humildes, más acotados de la naturaleza, pero tienen raíces en esa divinidad. Son discursos al fin, son diálogos. Por ejemplo, leyes menores como las leyes de la física. En realidad todo lo que se conoce, por ejemplo, a nivel de la psicología, esas cosas que se conocen hasta el día de hoy, todas las cosas que se conocen al nivel de la física y que codificamos como leyes, tienen sus raíces en esta ley trascendente, ¿sí? Después, no solo esas son leyes naturales menores, sino que después viene la codificación o la expresión humana de esas leyes, que tienen además implícitos todas nuestras limitaciones, nuestros errores, y que se convierten otra vez en algo más opaco todavía, y no dejan de todas maneras de tener raíces en lo que es karma. Un código civil, un código penal que tenga que ver con la ética y más, no deja de ser o de tener un trasfondo o una raíz en lo que es karma, por más que tenga defectos, ¿sí? Todas las leyes o todas las cosas que podemos entender como legalidad u orden tienen raíces en eso que hemos llamado karma. Hay pasajes en la doctrina secreta que hablan de la armonía absoluta también cuando se habla de karma, ¿sí? Y nuevamente, si vamos a hablar de algo que es absoluto, debe ser coextensivo con la vida universal, y por tanto karma puede ser armonía absoluta y puede ser siempre lo mismo, la vida en sí, ¿sí? Dice en otro pasaje la señora Blavatsky: karma enseñará sin embargo que guarda a los buenos, entre comillas, ¿no? Y vela sobre ellos en esta vida así como en las futuras, y que castiga al malvado. Ojo con el lenguaje, ¿no? Que no aparezca la idea de pecado y cosas que son foráneas al pensamiento filosófico. Siempre hasta su séptimo nacimiento, dice. Por tanto tiempo, en efecto, como tarde en desaparecer el efecto causado por la perturbación aún del más diminuto átomo en el mundo infinito de la armonía. Porque el único decreto de karma, decreto eterno e inmutable, es la armonía absoluta en el mundo de la materia, como lo es en el mundo del espíritu.
El karma no crea nada ni proyecta nada. El hombre es el que imagina y crea las causas, y la ley kármica ajusta sus efectos, cuyo ajustamiento no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a tomar su posición original, lo mismo que una rama que, doblada a la fuerza, rebota con el vigor correspondiente. Las ideas de equilibrio van a aparecer aquí, de armonía. La idea de armonía es muy preciosa, la podríamos tocar la semana que viene, porque ya se está haciendo muy larga la charla. Y bien, remarcarles que la idea de ley de karma es la de una metaley, como dijimos recién, no se circunscribe a ninguna finitud, está por fuera de eso, es visión y acción en sí mismas. Y entonces, si está por encima de cualquier finitud, está por encima de cualquier ciclo particular de vida, está por encima de la ciclicidad misma, porque es una con la duración abstracta, absoluta. Karma no opera en una única dirección como estamos acostumbrados a ver, como dije al principio, de aquí hacia el futuro. En todo caso, cuando karma opera, porque se siembran causas en algún momento kármico, hay ondulaciones o si se quiere, irradiación de ondas kármicas o causales a todo el espacio en sí, a todos los tiempos, a toda la infinitud. Lo que yo haga en este momento aquí está repercutiendo hasta el confín mismo de nada, porque en realidad no hay un confín, estamos diciendo que esto es infinito, ¿sí? Entonces, otra vez hay que hacer estallar esa finitud, esa esfera, hay que romperla, hay que llevarla hasta el infinito y empezar a concebir las cosas al revés, como esa infinitud primero y después los particulares. Karma no tiene raíces en ninguna finitud, está por allá. Bueno, para ir cerrando, hay consecuencias directas de pensar a karma en esta forma, ¿no? Una, por ejemplo, es que no hay muchas cosas, sino una sola. Hemos dicho que hay una gran variedad de aspectos, pero en realidad aspectos siempre de una misma cosa. Esto es clave. Hemos dicho que no hay principio y un fin, sino que hay eternidad. No hay un principio y un final, ni es material ni es temporal, ¿sí? Hay una unidad en ese principio de vida, hay unidad, hay unicidad, no hay fragmentaciones internas que quiebren la continuidad, ¿sí? Hay ciclicidad que es necesaria de ser pensada en abstracto, ¿sí? Este hálito eterno, el movimiento como un aspecto de la dinámica de la vida universal. Hay simetría en todas partes. Fíjense que hablamos de una escala, en todas las cosas hemos mencionado una escala que va del infinito negativo, de perfección, por ejemplo, hasta el más infinito en perfección. Hemos hablado de varias escalas que trazan simetrías, en donde ya lo que es mejor, lo que es peor, dejó de ser importante. Hay una relatividad, nada más, entre escalas del ser, pero decir qué es mejor y qué es peor, cuando las cosas vienen desde una perfección infinitamente baja, no sé cómo decirlo eso en palabras, hasta una imperfección infinita, no tiene sentido catalogar como mejor o peor nada, ¿sí? Y dado que la ley de karma, como estamos diciendo, tiene raíces en la infinitud, y que es la acción en sí misma, que es la visión en sí misma, lo que se traza dentro, en el seno del espacio, es una especie de aristocracia en el sentido, la aristocracia de la naturaleza, pero en el sentido real de la palabra aristocracia. Cada una de las partes internas se ubica a sí misma, no viene alguien de afuera como en la oligarquía, una degeneración de la idea de aristocracia, no viene alguien de afuera y ubica a las personas o a las cosas en los lugares que se supone que tienen que estar. Cada parte de la naturaleza se ubica a sí misma en el lugar de donde mejor puede ejercer sus funciones, donde mejor puede desplegar sus potencialidades. Se ordena internamente porque no hay un comandante de eso, es la naturaleza en sí misma, ¿sí? Así como una planta se organiza y tiene raíces, tallo, hojas y flores, y no vino una persona de afuera a decirle vos ponete acá y ahora no, se organiza internamente, así es toda la naturaleza. Hay simetrías, dije, hay un movimiento ascendente. Después, cuando introduzcamos la idea de Dharma, vamos a ver que ahí sí hay una especie de presión dármica, una especie de presión que lleva desde la menor perfección hacia más perfección. Y esa es la línea expansiva permanente en la naturaleza. Hay proporcionalidad entre causas y efectos, como dijimos, a largo plazo. Esto tira por tierra cualquier planteo de cielo eterno, de condenación eterna y demás.
y hay, lo que dije hace un rato, la posibilidad de pensar que las causas que se siembran en un nivel de conciencia puedan impactar en diferentes niveles de tiempo, hasta el no tiempo mismo. Y en ese sentido uno puede plantearse por qué no una causa que pongo en movimiento aquí no solo pueda reconfigurar el futuro o lo que llamo futuro, sino que instantáneamente está tocando el pasado y está modificando este presente, ¿no? O sea, cualquier movimiento que hago reconfigura la totalidad inmediatamente. En ese instante muevo y entero el espacio se mueve, cambia. Y así con todo, ¿no? Es una forma un poco más dinámica de entender karma, no tan lineal de A a B, ¿no? Y a C y así. Y eso nos va a ayudar mucho a poder plantear la mecánica del karma la semana que viene. En fin, por hoy me parece que es suficiente, no sé qué hora es, pero me parece que larguito, ¿sí? Estamos, ¿no? Bueno, la semana que viene vamos a entrar con la mecánica del karma, vamos a tratar de graficar la forma en que opera el karma, por ahí, no sé, retome alguna cosa que quedó no muy bien explicada o alguna que quedó y que era importante, pero ya va a ser un poco más divertida, ¿sí? Bueno. Gracias. Gracias.